están, compañeros? Ahí, ya. Bien, compañeros, vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la anterior semana. Hemos hablado, a ver, déjame ver mis apuntes, sobre los tipos de contratos, ¿no es cierto? Estamos ahí, hemos hablado sobre el contrato a plazo fijo. Y bien, hemos hablado sobre el contrato a plazo fijo, ¿no? Bueno, son aquellos que, bueno, rápidamente vamos a repasar. Son aquellas que están determinadas por un tiempo, ¿no? Obviamente consensuadas, de mutuo acuerdo, ¿no? El otro tipo de contrato es aquello por contrato de obra, ¿no? Este tipo de contrato se desarrolla, es muy habitual en nuestra sociedad, ¿no? Construcción y en otros rubros, ¿no? Se desarrolla de acuerdo al resultado, ¿no? La conclusión de la obra, del trabajo final, ¿no? Y finalmente, esta me parece muy importante, estimados compañeros, es el contrato verbal y escrito, ¿no? Ya les había dicho alguna vez que el contrato verbal, pese a no tener las solemnidades formales, surte los mismos efectos que un contrato escrito, ¿no? Puede pactarse verbalmente, tranquilamente, un contrato, ¿no? Dada su naturaleza jurídica, este tipo de contratos deben manifestar expresamente la voluntad de ambas partes. Desde luego, cumplir con algunas condiciones mínimas, ¿no? En cuanto a los elementos del contrato que hemos hablado la anterior semana, debe fijarse obviamente en ese contrato verbal, por ejemplo, la remuneración, básicamente, ¿no? El horario y otras más, ¿no? Para fines más adelante en temas administrativos y jurisdiccionales, este contrato, reitero, tiene el mismo valor legal que un contrato escrito, ¿no? En materia laboral, bueno, generalmente el trabajador siempre tiene la mayoría de las veces, no es una regla obviamente, pero la mayoría de las veces siempre tiene las de ganar, ¿no? Porque la ley siempre favorece al trabajador, ¿no? Bien, estimados compañeros, hay un temita que me parece fundamental. Bueno, con esto estaríamos cerrando. Esa partecita nos quedaba la anterior semana. Es un tema que me parece muy importante y que vamos a hacer el análisis hoy, ¿ya? Un poco un análisis doctrinal, un análisis y preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cuál es su percepción con relación a esto, ¿no? Que obviamente voy a tomar en cuenta la participación, como siempre digo, ¿no? A ver, es un tema muy álgido, ¿no? Que tiene que ver con dos modelos de Estado, ¿no? El modelo liberal y el modelo social, diríamos, ¿no? Lo que hemos ido hablando permanentemente, ¿no? Como ustedes saben, el modelo liberal es aquel Estado o aquel modelo de Estado donde el Estado deslinda muchas cuestiones que son inherentes al propio Estado, ¿no? La antítesis, diríamos, a este Estado liberal, obviamente, es el modelo de Estado social. El Estado social, al contrario, busca garantizar, busca generar, busca hacer que el Estado mismo sea el que genera las directrices en políticas sociales, laborales, etcétera, 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 ¿no? Y el tema que planteo es el tema siguiente, estimados compañeros, ¿no?
estabilidad laboral versus la libre decisión laboral. En Bolivia, desde luego, ¿no? En la legislación boliviana, ¿no? A ver, ¿qué entienden por eso, estimados compañeros? Me gustaría que podamos trabajar este tema, que lo podemos desarrollar bastante bien a partir de hacer esa analogía, esa comparación, ¿no? O sea, por un lado, la estabilidad laboral y por otra, la libre decisión laboral, ¿no? Una es característica del modelo liberal, ¿no? La recesión laboral, y la otra, la estabilidad laboral, es una característica, diríamos, de la antítesis del modelo liberal, ¿no? Sería una característica, en este caso, del modelo social, no socialista, nada que ver con el socialismo, ¿no? El modelo social de Estado, ¿no? A ver, ¿qué podemos entender de esto, estimados compañeros? A ver si podríamos también mencionar algunos antecedentes sobre esto, ¿no? ¿Cuál es su percepción, ¿no? Con relación a estos puntos, ¿no? Y, a ver, la legislación actual, por ejemplo, ¿a dónde está enfocada? ¿A garantizar la estabilidad laboral o al contrario, digamos, ¿no? De alguna manera impulsa, digamos, el tema de la recesión laboral, ¿no? A ver, ¿qué opinión tienen, estimados compañeros, con relación a este punto? Buenas noches, doctor. Delia Yuque hablas. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos perfectamente. Bueno, mi concepto es el siguiente. O sea, tendríamos que detenernos un poco siempre a analizar la normativa, ¿no? El 21070, que habla de la libre contratación, ¿no? Y que actualmente, si bien tiene una apariencia de haber desaparecido, y yo siento que está más vigente que nunca, ¿no? Porque si bien existe legislación laboral, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no nos pueden despedir si estamos embarazadas, y bueno, tampoco a los varones, y bueno, se podría decir que tendría que existir una estabilidad laboral. Según mi concepto, por ejemplo, es un masivo despido hacia las mujeres, siendo que en ese entendido, los empresarios privados no nos van a contratar, ¿no? Si estamos embarazadas. Entonces, siempre va a ser esa la consulta, ¿no? Entonces, las mujeres en esa edad fértil en realidad quedan desempleadas y la libre contratación de las personas se da porque, por ejemplo, en toda esta etapa de recesión económica, el gobierno lo primero que hace es ajustar el gasto público, ¿no? Y en ese ajuste de gasto público, lo que va a generar es desempleo en el sector público. Y este sector público obviamente se va a acomodar en el sector privado informal. Entonces, es ese, digamos, mi concepto general. Si bien estamos viviendo un aparente, ¿no? A mí me parece, digamos, que eso se va acomodando en función a una coyuntura económica. Ya, excelente la intervención de la compañera. Su nombre me reitera, por favor. Delia Yuque, doctor. Doctor. Delia, ¿tú tienes alguna formación en economía, algo? No muy bien, no mucho, doctor. Ya. Doctor. A ver, adelante. Disculpe, doctor, le hablo Francisco, doctor. Sí, adelante, Francisco. Desde el punto de vista personal, ¿no? A título personal. Por mi entiendo del Estado laboral, y es un modelo, ¿no? Que es un estatus portador de derechos, ¿no? Pero dice aquí igualdad de todos, pero no se puede concadenar con igualdad de todos, ¿no? En vida real. Ahora, en la actual, la vivencia boliviana, el Estado de la Constitución a la letra muerta dice, pues todo trabajador tendrá derecho, pero no es así, doctor. ¿Qué pasa con los comerciantes minoristas o trabajadores informales? ¿No? Y entonces, de alguna manera hay que analizar. Tal vez los
que trabajan, ¿no?, en diferentes entidades públicas, como ser empleados públicos, tal vez tengan algo de derechos, ¿no? Pero un trabajador particular, digamos, un heladero, casi no tiene cierto derecho, no tiene seguro, no tiene nada, y entonces está perdiendo, ¿no es cierto? Para estos trabajadores independientes, ya automáticamente el gobierno ya debería analizar esta situación, tanto para el seguro gratuito, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí, como en otros países, ¿no es cierto?, en Argentina, Brasil, en el sector salud, todo eso, tiene todo gratis, ¿no?, todo gratuito, y a la vez esos son países más un poco ya desarrollados, y en nuestro país casi no sé, como vivimos en tercer mundo, tal vez de aquí a unos 10 años superemos estas situaciones económicas. Gracias, doctor, mi aporte. Gracias, Francisco. Y siguiente registrado, hermano, Francisco Cucarico, ¿no? La palabra, por favor, doctor. Sí, doctor. Listo. Le vamos a recibir la palabra a Jaime, está pidiendo. Jaime Choque. Adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado, y también a mis compañeros y a mis compañeras. Yo creo que tenemos que tener en cuenta dos puntos de vista relacionados al trabajo. Imaginémonos por un momento que seamos empresarios y nuestros trabajadores piden estabilidad laboral y buenos sueldos, seguro y todo lo demás que la Constitución nos dice. Tendríamos que generar muchos miles para la seguridad social en especial. Entonces, como empresario también tenemos derecho pues a ganar algo más todavía. ¿Qué hacemos como empresarios? Ahora pensaremos como trabajadores. El empresario me está explotando, me hace trabajar más de 8 horas, mis horas extras, todo eso. Mi seguro social, tengo derechos. La empresa, ¿dónde va a ir? Ahora le doy la razón, estimado licenciado, a los empresarios. Con razón, muchos han migrado a Santa Cruz, porque creo les dan un poco más de posibilidades de no pagar muchos impuestos. El asunto social debe existir todavía aún, en ahí, no estoy bien enterado, pero las empresas van migrando a los lugares donde hay más alternativas, donde hay mejores opciones de ganar. Lo único que he lamentado es que una empresa que tenía que hacer diésel de la basura, del plástico, se haya ido a Paraguay o Uruguay, algo así. ¿Por qué? Porque aquí no le han dejado subsistir. Creo que el Estado apenas se va formando una pequeña microempresa, ya le pone la guillotina para liquidarlo con los impuestos. Tu orden de apertura, todos los requisitos. Y yo pienso que eso está un poco mal en Bolivia, es mi opinión, mi punto de vista. Pero como trabajadores pedimos tal vez un poco exagerado, y como empresarios también estamos nomás también en dificultades. Muchas gracias, licenciado, esa sería mi participación en esta noche. Respecto a eso, tenemos bastante, los compañeros seguramente van a opinar. Gracias, muy buenas noches. No, claro que sí, doctor. Sí, a ver. Jaime, ¿no? John Huayca, doctor. John, adelante, perdón. Jaime, del anterior, ¿no? Bueno, doctor, referente al tema creo que es un poco complejo, ¿no? Habría que ver la óptica desde el punto de vista público, referente a los trabajadores públicos, y la otra contraparte que sería el área privada, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es los servidores públicos podemos ver que si bien estamos, entre comillas, viviendo en un estado social, aparentemente,
que promueve de repente la estabilidad laboral y otros beneficios, vemos que no es así, ¿no? En la realidad, porque en realidad las entidades públicas es un botín de los partidos políticos. Ellos, en el momento en que son electos, entonces comienza la masacre, ¿no? De todos los funcionarios, no les interesa la gestión pública o las políticas públicas que se vayan a generar y van adecuando de repente van adecuando las instituciones a sus fines políticos, ¿no? Y si no es así, de repente pasa lo que ha pasado con SAPSA, creo que es, ¿no? Hacen una reestructuración para igual, ¿no? Aquellos de repente trabajadores que gozaban de cierta estabilidad, entonces sean removidos y desaparezca, ¿no? La razón social. Ahora la otra óptica de repente en la área privada es también el hecho de que al empresario lo que le interesa es, pues, de cierta manera es el capital, ¿no? Eso ya se ve y si puede el empresario de repente extender las horas de trabajo y si puede a esto de repente incrementar de repente la fuerza laboral, lo va a hacer en desmedro, digamos, de la población. Y hoy por hoy vemos que hay no empresas serias, pero hay microempresas que no le dan la seguridad laboral correspondiente ni su seguro de salud, no le da de repente el salario mínimo, le da en función a la producción, ¿no? O sea, por decir, por la cantidad, digamos, de repente de pantalones costurados, ¿no? Entonces, porcentajes les dan, ¿no? Entonces, si uno si quiere salir con un buen salario tiene que trabajar más horas de las que norma de repente la ley, ¿no? Las 8 horas. A esto también hay que verla. Ahora, hoy por hoy, yo pienso que está lo que es lo que hablaba la compañía de la libre contratación de repente en las instituciones públicas, por ejemplo, los contratos. En los contratos donde aquellos personal eventual disponen de su tiempo a gusto, no tienen la seguridad, o sea, una estabilidad laboral, y pues bueno, doctor, esa sería mi participación. No, excelente participación, hermano. John, a todos en realidad, ¿no? A ver, antes de seguir continuando cediendo la palabra, hemos cedido a 4 personas, luego voy a ceder a 4 personas más. A ver, algunas puntualizaciones, ¿no? A ver, yo quiero rememorar un poco, ir un poco atrás, ¿no? Para ver un poco, para definir más o menos el modelo de Estado que actualmente somos, ¿no? El año 2006 se instala la Asamblea Constituyente en Bolivia, ¿no? Para refundar el Estado a partir de una nueva constitución, ¿no? Yo recuerdo ya era profesional en ese entonces, el 2006, tuve la posibilidad de visitar, bueno, era auxiliar, ayudante, diríamos, de un asesor de la Asamblea Constituyente, ¿no? El doctor José Luis Gutiérrez Sardán era su auxiliar, su asistente más o menos, ¿no? Y por ahí tuve la suerte de visitar algunas sesiones de la Asamblea Constituyente, de las reuniones, del trabajo de las comisiones de la Asamblea Constituyente el año 2006, ¿no? Jovenzuelo, junior todavía, ¿no? Pero me quedó algo, ¿no? Recuerdo algo que realmente me marcó, ¿no? Era en la Comisión de Política Económica de la Asamblea Constituyente, ¿no? Quien la presidía esta comisión era una señora que no tenía formación profesional, pero era una señora muy, muy capaz, una señora que había surgido de los medios de comunicación, ¿no? Daba el tema de los noticieros en Aymara, etcétera, ¿no? Tenía los comunicadores, ¿no? O sea, como alguien decía, un poco son todólogos, ¿no? Saben de economía poquito, saben de todo, digamos, ¿no? Hasta de derecho poquito, saben de todo, ¿no? Entonces, tenía conocimiento, tenía una base la señora, ¿no? Ella presidía la Comisión Económica de la Asamblea, una comisión, ¿no? Y discutían, ¿no? Yo recuerdo, ella hizo una pregunta a toda la comisión
empezó con esto su disertación, muy interesante, ¿no? Una exposición para mí una de las más brillantes que escuché, pese a que ella no tenía una formación académica, sino doctorados, maestrías, pero tenía una experiencia, una vivencia, ¿no? La universidad de la vida, como alguien diría, ¿no? Además ejercía, como les decía ya, profesionalmente los medios de comunicación, ¿no? Entonces ella hacía una pregunta, decía, a ver, partió de esto, ¿no? Dijo, a ver, ¿cómo se traduce como una palabra cualquiera, digamos, no tiene su traducción en la lengua originaria, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, aymara, los que conocen un poco seguramente me van a corroborar, yo conozco un poco, se dice a la puerta, se dice punku, ¿no es cierto? Bien, entonces ella decía, ¿cómo se dice en aymara o en cualquier otra lengua originaria que he hecho, qué sé yo, cómo se traduce desarrollo, decía, ¿no? Y que todos ahí, pucha, no había profesionales, ¿no? En esa comisión había de todo, ¿no? Había también personas que venían de organizaciones sociales, ¿no? Era una asamblea constituyente plural, ¿no? Heterogénea. Entonces, y todos pensaban, ¿no? A ver, ¿cómo se puede traducir desarrollo en aymara, o en quechua, ¿no? Y nadie encontraba la respuesta, no, absolutamente nadie. Entonces ella decía, claro que no van a encontrar la respuesta, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque esta palabra, obviamente, es una palabra que nos han impuesto a los bolivianos, decía, ¿no? Nos han impuesto, nos han traído, ¿no? Nos han traído de ese modelo que los europeos siempre nos dicen como países subdesarrollados, ¿no? El mundo occidental nos ve así, ¿verdad? En Europa nos ven así, ¿no? A todos, no se salvan ni los argentinos, nadie, nos ven como países que siempre hemos tenido inestabilidad política, democrática, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Por eso nos dicen tercermundistas, ¿no? Entonces, no tiene traducción la palabra desarrollo a una lengua originaria indígena, cualquiera que sea. ¿Por qué no es una palabra nuestra? Decía, ¿no? No es una palabra, es una palabra impuesta, decía, ¿no? Entonces, ¿y desarrollo qué implica? A ver, desde el mundo occidental, ¿qué implica desarrollo? Desde la lógica occidental, desde la lógica norteamericana, anglosajona, digamos, ¿no? También, ¿qué implica desarrollo? ¿Qué significa desarrollo? ¿No? Desde la lógica occidental significará, por ejemplo, qué sé yo, carreteras, significará, qué sé yo, electrificación, qué sé yo, todo lo que implica, ¿verdad?, el mundo moderno, ¿no? Desarrollo, ¿no? Y precisamente en ese periodo, como ustedes saben, en Bolivia se ha iniciado un fuerte debate, un debate muy interesante sobre la construcción de una carretera que, bueno, creo que al final igual se está haciendo, ¿verdad? La carretera que uniría el departamento de Cochabamba con Beni, ¿no? Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, ¿no? El Tivnis, el famoso Tivnis, territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Securi, recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, desde la lógica occidental, seguramente era hacer la carretera, ¿no? ¿Qué importa los animales, la flora, la fauna, qué sé yo? No importa, desde la lógica occidental, desde la lógica del desarrollo occidental, ¿no? Desde la lógica de entender la palabra desarrollo, mejor dicho, desde la visión occidental, ¿no? Pero seguramente desde la lógica local propia, desde la lógica, desde la vivencia de los pueblos, naciones indígenas originarias, campesinas de nuestro país, se utiliza otro término, ¿no? Se utilizará seguramente el vivir bien, el suma camaña, ¿cierto? Que implica y que tiene que ver, que tiene otras connotaciones más de respeto a la naturaleza, más de complementariedad con la naturaleza, con los animales, etcétera, etcétera, etcétera. La reciprocidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Respetar lugares sagrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles, estimados compañeros?
son dos puntos de vista totalmente antagónicos, ¿no? La visión occidental traída a todos los países, que tampoco nosotros podemos ser libres de tal, porque vivimos en un mundo globalizado, evidentemente, ¿verdad? Los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la televisión, todo, ¿no? Tampoco podemos ser una isla y hacernos a los desentendidos de la tecnología, por ejemplo, del Internet, ¿no? Que también, desde luego, nos trae beneficios como sociedad, ¿verdad? Por otro lado, tampoco es posible imponer el otro modelo de sociedad o de Estado antagónico, más propio, más originario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Partiendo de esos principios que la propia Constitución reconoce, ¿no? Vivir bien, suma camaña, ñandereco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese choque antagónico se repite en todos los aspectos de un Estado, de una sociedad, y desde luego en el aspecto laboral, quiero decir, ¿no? Entender las relaciones laborales desde esas dos visiones, desde un mundo occidental liberal, ¿no? Y desde un mundo local, podríamos decir, con sus propias características, ¿no? Ese mundo local quizás tiene más cercanía con el modelo de Estado social, algunas características, pero obviamente son diferentes, ¿no? Son teorías, son constructos doctrinales diferentes, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, son modelos, ¿no? Son modelos antagónicos que en nuestro país han tenido que convivir. Hemos tenido que convivir. Recordarán ustedes, había radicalismos cuando se ha instalado la Asamblea Constituyente. Decían, ¿verdad? Hay que respetar y, bueno, hay que expropiar. Aquí no tiene que ver la propiedad privada. Decían, recordarán ustedes, la gente se empezó a alarmar, ¿no? La gente de clase media, la gente de clase alta, etcétera. Puta, no, me van a quitar mi casa, decían, ¿verdad? Yo tengo 2 casas, no voy a tener solo una, decían. O sea, había una desinformación total, ¿verdad? Y al final el gobierno, si se dan cuenta, el gobierno de Evo Morales, quizás les dio más a los empresarios que a la propia gente, digamos, que le puso en el gobierno, ¿verdad? Porque no se tocó la propiedad privada, trabajó de agarradito de la mano, ¿no? Prácticamente todos los años de gestión del presidente Morales, agarradito de la mano de los empresarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vivimos en ese modelo de Estado un poco híbrido, ¿no? Que no ha terminado de construir su propia identidad como Estado, ¿no? Más allá de que la Constitución diga de que somos un Estado social, comunitario, productivo, etcétera. Bonito suena, pero en la práctica el modelo de Estado occidental, para mí, se ha subsumido o se ha interpuesto, ha subsumido al modelo que planteaban los indigenistas, los teóricos que planteaban el vivir bien, etcétera, etcétera, en nuestro país, ¿no? Y ese es el modelo que tenemos hoy en día, estimados compañeros, ¿no? Por ejemplo, estabilidad laboral. La Constitución anterior a la actual, que data de 1967, planteaba y garantizaba el tema de la, entre comillas, ¿no? De la estabilidad laboral, ¿no? Después, en el 85, hemos tenido un decreto supremo nefasto, ¿no? Muchos lo dicen, ¿verdad? Lo mencionó la compañera, el famoso decreto 21060, ¿no? Este decreto promovía la libre decisión laboral, ahora es prácticamente la libre oferta y demanda, ¿no es cierto? Es decir, se dejaba en indefensión total al trabajador, al obrero, con este decreto supremo. Pese a que la Constitución del 67 de alguna manera garantizaba la estabilidad laboral, ¿no? Ahora, de manera tibiamente, el gobierno de Evo Morales en 2006 promulga un nuevo decreto que de alguna manera busca garantizar nuevamente la estabilidad laboral. Ese decreto es el
28699 del año 2006, el 1 de mayo del año 2006, recordarán ustedes, ¿no? Conjuntamente con el decreto de nacionalización se hizo este decreto, ¿no? Que buscaba mantener en lo más posible la relación laboral, ¿no? Evitando el despido ilegal, injustificado, etcétera, 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 arbitrario, etcétera, 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 ¿verdad? Pero que de alguna manera no ha logrado cumplir su cometido este decreto supremo, ¿no? Y estamos nomás en un estado donde el trabajador muchas veces se encuentra, no encuentra al Estado como el Estado protector, ¿no? No lo encuentra, ¿no? Se ha avanzado en algunos aspectos y hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos una constitución garantista, ¿no? Que está plasmada en mecanismos constitucionales, por ejemplo, para hacer prevalecer derechos, ¿verdad? Pero todavía la norma laboral, por ejemplo, tan antigua, tan obsoleta, no logra de alguna manera ir a la mano del supuesto Estado plurinacional, ¿no? Del supuesto Estado social, del supuesto Estado garantista, ¿no? Y prevalecen nomás las prácticas liberales, neoliberales, en muchos lugares fundamentalmente privados, ¿no? Fundamentalmente privados, ¿no? Con esos antecedentes, bueno, desde luego una percepción personal, me gustaría seguir escuchando algunas 4 intervenciones más, estimados compañeros, sobre este tema que es muy, muy interesante, ¿no? Reitero, que tiene que ver con la contraposición de estos modelos de Estado, ¿no? El modelo de Estado liberal y el modelo de Estado social, ¿no? Ambos plasmados en este antagonismo conceptual que les he planteado, ¿verdad? La estabilidad laboral versus la libre decisión laboral en nuestro país, ¿no? A ver, si alguien quiere decir algo más, estimados compañeros, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, estoy con la mano levantada, por favor. Ya, perfecto, los dos van a tener la posibilidad de hablar, ¿no? A ver, primeramente, Román, ¿está bien? Sí, por favor. Adelante, Román. Muchas gracias, buenas noches a los compañeros, muy buenas noches, doctor. Es cierto, ¿no? El análisis personal que hace coincide en muchos aspectos, porque realmente, nuestra legislación laboral es antigua, obsoleta. Al nuevo enfoque de Estado plurinacional que se ha planteado, ¿no? Se están adecuando, si vale el término, son parches para mi aspecto, lo que se hace en la misma estructura, ¿no? De los poderes del Estado, que seguimos aún con ese modelo republicano, ¿no? Para poder cambiar ese enfoque que se ha planteado del 2006 al 2009, tendría que haberse cambiado esa estructura en principio, en todos los campos, ámbitos que existe, para plantear políticas de desarrollo para nuestro país. La estabilidad laboral, con el decreto supremo mencionado 28699, solo ha servido para coercionar, porque a título de nacionalización se han hecho vulneraciones, abusos incluso, ¿no? En contra de los mismos trabajadores, si hablamos en el tema laboral. Han sido despedidos y como en el Estado nadie te paga un finiquito, una indemnización por cese laboral, bueno, pues ahí ni gracias hay, ¿no? Hablando del campo público. En el tema en el tema privado, bueno, está hecha la trampa, ya conocían todos los aspectos vulnerables a la ley, y lo único que han hecho es aplicar contratos de menos de 3 meses para que no haya continuación laboral, ¿no? Hasta en la misma caja, ¿no? Se ve eso, es un claro ejemplo. Les hacen trabajar, 2 meses y 3 semanas, luego residen un mes, no sé, y le siguen trabajando porque
están interesados en que les contraten, no se les paga esos 15 días, a partir de la fecha en que sale su contrato, nuevamente corre su remuneración laboral, un claro ejemplo en la caja. Y concluyo diciendo que el 21060 se ha puesto más vigente que cuando salió de 1985, ¿no? Y para poder comparar del por qué se lanzó este decreto supremo, ¿no? Que todos hablamos mal de ese decreto supremo. Decimos que es un decreto supremo abusivo, que es un decreto supremo neoliberal, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en 1985 el país no tenía un sostén económico. Si bien en el campo minero era el sostén de Bolivia, no había para pagar, ¿no? Había déficit en el tema de los pagos, para cubrir las necesidades de pago. La operatividad minera requería, por decir, 2 millones de bolivianos para poder cubrir sueldos y salarios de todos los mineros. Pero ¿cuánto producía? Producía 200, 300 mil. Entonces, esos fueron unos fundamentos económicos para que pueda, ¿no?, este decreto supremo entrar en vigencia, ¿no?, la ley de la oferta y la demanda. Y en su mayoría de Bolivia, todos tuvimos que salir a todos los países en busca de nuevos horizontes, sin un destino real, ¿no?, sin un destino fijo. Y de ahí que los compañeros mineros, pues agarraron lo que podían, la mayoría en construcción, otros comerciantes, otros choferes, etcétera, ¿no? Ahora, en nuestro país se ha agudizado mucho el tema, y es muy preocupante, el tema de la informalidad. Con este cierre de empresas, con la migración de La Paz a Santa Cruz, de empresas a las zonas fronterizas, donde prácticamente no se tributan, no son tan exigentes en la tributación, pero sí, ellos regionalmente están velando el desarrollo de esa región, ¿no? En el caso de Santa Cruz, en el caso de Beni, Pano. Todos nos hemos convertido en comerciantes informales, no tributamos. Y somos nuestros propios jefes, evidentemente, pero el desarrollo de las empresas privadas, ¿no?, son para ganar. Y el derecho laboral ha sido totalmente vulnerado. Ya no tomamos en cuenta la decisión laboral, la estabilidad laboral, etcétera. No sé qué les importa, a los empresarios qué les importa. Los empresarios ganan y punto, ¿no? A ellos no les interesa ese enfoque, ¿no? Entonces, el modelo económico está totalmente confundido, ¿no? Si antes se llamaban políticas de desarrollo, ahora nos llevan a un buen vivir, a un somacamaña y demás, ¿no? Hoy en día el modelo económico está mal planteado. Si estamos sosteniendo una estabilidad postiza económica, ojalá que mañana no paguemos la factura, porque debemos hacer una comparación de lo que se vino a partir de 1979, 80 hasta el 82, donde ya estas inestabilidades de política económica, social, se avisoraba una caída, ¿no?, conforme a los estándares internacionales en el tema minero. Y lo propio está sucediendo ahora. Evidentemente en este momento no sentimos, porque vivimos subvencionados, ya, esa subvención hasta cuándo nos va a alcanzar. Habría que hacer un análisis en ese aspecto y estar preparados para poder enfocar, como estudiantes de Derecho, aportar en el tema de este tema que es tan álgido y tan urgente, el tema laboral, porque sin un trabajo nadie se sostiene, nadie puede vivir. Gracias, doctor. Quién sabe, no he sido tan puntual, pero entiendo que el tiempo es limitado. No te preocupes, no te preocupes, más bien gracias por la participación, Román. Ahora sí, le cedemos la palabra a Santos, estaba pidiendo. Santos, ¿no es? Sí, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Haciendo un pequeño análisis, ¿no?, sobre el tema de estabilidad laboral. Si bien nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 49, en su parágrafo 3, indica que el Estado protegerá la estabilidad laboral
pero sin embargo es contradictorio en la actualidad. ¿Debido a qué? Porque en realidad, ¿quién trabaja ahora, doctor? Aquella persona que tiene una afinidad política, un aval, digamos, apoya al MAS, tiene trabajo, pero sin embargo aquella persona que no tiene esa afinidad política o no es militante de algún partido político no tiene trabajo, y por lo tanto la gente empieza a migrar tanto a Brasil, Argentina, Chile, pero por eso digo que es contradictorio, ¿no? Pero sin embargo, la condición política es lo contrario, pero la realidad es otra, doctor. Por esa razón que el comercio informal ha ido creciendo bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad laboral en Bolivia. Si hubiese estabilidad laboral, sería lo contrario. ¿Por qué es lo que pasa? Hay empresas que están empezando a surgir. Al parecer el gobierno quiere acaparar todo. Ellos quieren administrar. Pero sin embargo, esa empresa prefiere irse a otro departamento, como empieza a irse a Santa Cruz. Y en realidad, pues no, las empresas van a hacer que el país vaya desarrollándose de mejor manera. Pero sin embargo, si no hay empresas, entonces tampoco hay fuentes de trabajo. Entonces, por lo tanto, yo pienso que el gobierno tiene que crear políticas de Estado para que haya fuentes de trabajo y el comercio informal también de a poco vaya también, ¿no? Cortando en realidad, o desapareciendo de a poco, porque en realidad, ¿por qué existe eso? Porque no hay estabilidad laboral. Otro punto, doctor, es referente a la economía, ¿no? Que en la actualidad tiene Bolivia. Si bien hace ver ante la población, incluso ante el mundo, el ministro de Economía, de que Bolivia aún sigue vigente, ¿no? Sigue estable, pero sin embargo no es tanto así. Evidentemente se ve países vecinos como Argentina, Brasil, el peso de esos países han ido bajando, el peso en realidad, ¿no? Ha ido bajando, entonces, pero sin embargo el gobierno hace ver que estamos económicamente bien, pero no es tanto así, doctor. Si nosotros nos vamos en este momento a norte de Potosí, a otros sectores, realmente ahí sigue habiendo la pobreza, pero sin embargo el gobierno dice de que la pobreza se ha ido reduciendo, posiblemente de cierta manera sí, pero no como ellos dicen, ¿no? Al 100%, porque en realidad si no hubiese pobreza, no tendríamos nuestras calles acá en La Paz, por la ciudad, por la Pérez Velasco, personas del norte de Potosí pidiendo limosnas o vendiendo limones, porque en realidad el gobierno debería darles algún fuente de trabajo en su sector, de donde son ellos, para que empiecen a producir, ¿no? Porque eso es lo que el desarrollo es: producir, crecer, aumentar su capital, digamos, como ciudadano. Pero sin embargo, eso es lo que falta en Bolivia, y por eso le indico de que la Constitución aparentemente sí protege al trabajador, pero sin embargo no es tanto así. Ahora, sin ir lejos, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, incluso la COP, que representa al sector obrero o al trabajador obrero, ahora es más político. Ellos ya se han vendido, como podemos decir el término, a un partido político. Entonces, ¿quién va a representarnos si no son ellos? Porque en realidad esas instancias son los que deben representarnos, protegernos, resguardarnos. Y más al contrario, nuestras instituciones públicas son los que más vulneran, incluso a comparación de las empresas privadas, doctor. Ahora sí, perdón. Sí, lo está escuchando perfectamente. Sí, comparto muchos criterios vertidos, estimados compañeros, ¿no? A ver, una persona más, yo creo, ¿no? A ver, alguien más que quiera vertir su opinión. Bien, estimados compañeros, entonces estos son temas sin duda de mucho debate, ¿no? Es un tema de mucho debate, de mucho análisis. Tiene que ver con las contradicciones que el propio Estado tiene, ¿no? Son contradicciones muy elocuentes, ¿no? Se pregona una cosa en la norma y se hace otra muchas veces, ¿no? Se gobierna de diferente manera, ¿no? El Estado no ha tenido, no ha podido llegar, no ha tenido la cobertura de llegar, ¿no? De construir lo que se ha propuesto a través de la Constitución Política del Estado muchas veces, ¿no? Hay indefensión de la gente, de los trabajadores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que hay que construirlo evidentemente desde una
desde una posición académica, seguramente donde estamos, desde una posición política, ¿no? De los políticos y generar políticas. Sí, adelante. Perdón que le interrumpa, estaba levantando la mano, doctor. Perdón, sí, no le vi. No está con nombre registrado, por ese nombre. Ya, doctor. Mi nombre es Hernán Conde, doctor. HHH. Sí, Hernán Conde Vizcarra, doctor. Dale, hermano. Bueno, muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a mis compañeros. Quisiera dar yo, tal vez, como usted decía, un pequeño análisis respecto a esto de la estabilidad laboral, bien en la recesión o bien ustedes tienen un estado liberal, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que analizar desde un punto económico también, político y también social, ¿no, doctor? Me parece. Bueno, la parte económica. Perdón, doctor. Sí, adelante, hermano. No, yo decía, desde un punto análisis económico en este caso, doctor, como usted decía, el gobierno a veces impone cosas, pero no las ejecuta como está impuesto en este caso en las leyes y en las normas, ¿no, doctor? Una de las cosas bien importantes, pero también tenemos que ver algo bien concluyente, doctor, que la economía en Bolivia se ha vuelto, en este caso, más de subvención, más que de generación, en este caso, la economía misma. Yo así lo veo. Eso es lo que en el Estado hoy en día está prevaleciendo, la subvención. Subvención en la parte de salud, con el SUS. Subvención en la parte de hidrocarburos, con esto de que no suba los hidrocarburos, ¿no, doctor? También subvención, no nomás en esas áreas, sino inclusive en la parte de minería. Hay una subvención porque, lógicamente, lo que llega a costar un mineral no es lo que se le cobra hoy en día en Bolivia, está subvencionando a los cooperativistas. De la misma manera yo lo veo. Entonces vivimos ese tipo de economía. Y ahora en la parte de la recesión, doctor, sabemos muy bien que la recesión que está encima de nosotros a nivel internacional y que afecta a toda la economía en general del mundo, no nomás de Bolivia, sino del mundo, nos va a afectar en cualquier momento porque se nos va a acabar las divisas internacionales, que son los dólares, ¿no? Que está la economía mundial basada en dólares. Ese es el error grande que está cometiendo el Estado, en la parte económica, lo que se vería. Ahora, en la parte de lo que es la estabilidad laboral en nuestro país, no se va a dar yo a lo que analizo, ¿no? En este caso, doctor, es un criterio personal, es porque no hay el impulso económico hacia los profesionales, doctor. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque los que generan movimiento económico, empresas nuevas, creatividad nueva, nuevos tipos de empresa, nuevos tipos de emprendimiento, generalmente son los profesionales. Y en esa parte me parece que el Estado y también la preparación de las universidades están muy atrasadas. Yo analizo así, doctor, con toda la humildad y con todo el respeto hacia todos los compañeros. Yo sé que cada uno tiene su criterio, yo lo analizo así. Ese sería mi criterio, doctor. Nada más, gracias. Doctor, su micrófono está con mute, no se le escucha. Ay, perdón, mil disculpas, ¿no? Mil disculpas, sí, lo que decía, ¿no? Son opiniones, ¿no? Son opiniones, desde luego, todas respetables, ¿no? Podemos compartirlas, otras no, es parte
del debate universitario, ¿no? El fuero universitario garantiza eso, ¿no? La libertad de expresión. Además, garantizada también por la Constitución, ¿no? Bien, estimados compañeros, esta semana vamos a estar un poco atentos, vamos a asignar algunos trabajitos para que podamos desarrollarlos de manera grupal. No sé si ustedes ya tienen conformados grupos, estimados compañeros, grupos de trabajo, para que podamos trabajar con los mismos grupos, digamos, ¿no? Y no, digamos, nuevamente conformar otros, ¿no? ¿Tienen grupos conformados en otras materias, compañeros? Sí, doctor, tenemos, casi la mayoría. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a coordinar esto con los compañeros. Imagino que la lista lo tiene el compañero delegado Saúl. Vamos a coordinar y vamos a hacer algún trabajito que me parece que lo podamos desarrollar de manera grupal con la participación también de ustedes en el desarrollo de algunos temitas que tenemos pendiente, ¿no? Mira, vamos a dar un examen más, yo les he dicho, ¿no? El examen va a ser puede ser un compilado de una batería de preguntas, estimados compañeros, unas 20 preguntas, 30 preguntas va a ser el examen, toditas de selección múltiple, ya, así que no va a ser muy complicado, ya, toditas de selección múltiple. Daríamos un examen y un trabajo práctico final, ¿no? Entiendo que tenemos aproximadamente un mes más de actividades académicas, ¿no? Bueno, todo septiembre y mediados de octubre, si es que nos retrasamos un poquito más, digamos, ¿no? Pero vamos a tratar, de hecho ha salido un calendario, ¿no? Un cronograma que ha emitido la dirección de carrera y obviamente tenemos que, de alguna manera, de hecho tenemos que regirnos al mismo, ¿no? Puede haber un pequeño desfase, pero no puede ser mucho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir ya programando el examen, compañeros, de aquí unas 2 semanas aproximadamente, un examen final y un trabajito práctico final, grupal. Es el trabajito que van a hacer de manera grupal, ¿no? Que les estoy pidiendo que hagamos con los grupos que hemos conformado, estimados compañeros. ¿Ya? Entonces, esta semana ya lo tengo en mente, he estado planificando y esta semana voy a coordinar con el compañero Saúl la lista y algunos temas sencillos para que pueda asignarles a los grupos y puedan desarrollarlos también. Y eso sería válido obviamente para la evaluación. Eso sería el examen final en realidad, trabajo grupal, el examen final y el examen. Y después obviamente los trabajitos que hemos ido desarrollando, les hemos ido dando, también obviamente van a ser calificados más compañeros. ¿De acuerdo? Bien. Doctor. Bien, compañeros. Sí, adelante, la escucho, compañera. Buenas noches, doctor. ¿Para cuándo ya hoy día podría dar fecha, más o menos como los otros doctores ya lo pusieron, o para la próxima clase nomás va a poner fecha de examen? Lo definiremos el viernes, ¿qué les parece? El viernes lo definiremos, voy a también preparar obviamente el materialcito de lectura, que no va a ser textos enteros, no se preocupen, ¿verdad? Son resúmenes, apuntes, claritos, que no nos va a pedir tampoco, obviamente, ¿no? Que vas a requerir obviamente su tiempito, desde luego, ¿no? Pero que no tampoco quiero sobrecargarlos, ¿no? De hecho, hemos tomado la materia conmigo prácticamente a la mitad y no, pues no sería tampoco justo para ustedes, digamos, que tengamos el nivel de exigencia que generalmente solemos tener, pero obviamente va a ser un examen. Como todo examen tiene sus propias complejidades, no lo voy a hacer tanto, pero bueno, tenemos que dar, ¿verdad? Es un sistema de evaluación que hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, el viernes vamos a definir fecha, yo creo, y voy a listar el material más para el mismo y el trabajito grupal. No van a ser exposiciones, no es la idea, digamos, ¿no? El trabajo grupal es para que hagamos un trabajo, un análisis de algunos temas que voy a asignar, ¿no? Y van a presentar un trabajo de manera grupal, ¿ya? Además, somos bastantes en el curso y hacerlos exponer, digamos, no nos daría quizás el tiempo, ¿no? Y no creo que utilicemos esa forma de trabajo. Además, ya tenemos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el viernes, ¿les parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. El viernes vamos a definir entonces la fecha.
Bien, estimados compañeros, dicho esto, vamos a concluir la clase de hoy y nos estaríamos viendo el viernes a las primer periodo, la primera hora de la noche, a las 7 de la noche. ¿Perfecto? Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, compañeros. Muy buenas noches.